Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Nach. Mi nombre es Jocelyn Bautista Castillo y bienvenidos a un nuevo programa de Conversatorio de las Tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de tu Radio UNACH. Mi nombre es Edith Marisol Torres Hoyos. Y esta noche estaremos tratando un tema social muy delicado, que lamentablemente se ha ido descuidando un poco a raíz de la pandemia, el cual es la violencia intrafamiliar. Para esto tenemos a nuestros panelistas, la psicóloga Luz Mary Sánchez Mejía, a la trabajadora social Mónica Vázquez Leiva, el abogado Miller Campos Cabrera, a la socióloga Grace Yesida Puelles Linares, todos los especialistas. Tengan muy buenas noches, panelistas. Ahora esperemos su presentación por cada uno de ustedes. Muy buenas noches a todos y también a los oyentes. Bueno, como ya lo mencionaron, mi nombre es Luz Mary Sánchez Mejía y gracias por la invitación a su programa. Muy buenas noches a todos los oyentes y a los presentes. Vamos a tratar un tema muy peculiar y bueno, esperemos que compartamos un aporte para todos nuestros oyentes. Muy buenas noches, gracias por la invitación y conjuntamente con la Bueno, sin nada más que decir, después de haber saludado a nuestros invitados, a nuestros panelistas, vamos a dar comienzo a la entrevista y un poco el conversatorio acerca de lo que es la violencia familiar y cómo nosotros, las distintas profesiones que observamos, tenemos un diferente enfoque, ¿no?, de lo que es la violencia familiar. Empezamos con lo primero. Para la psicología, licenciada Luz Mary, ¿qué sería la violencia familiar? Gracias. Bueno, desde el campo de la psicología se dice que violencia en sí es la agresión física, verbal, sexual que comete una persona, ¿no? Ya sea, por ejemplo, tu esposo, conviviente, abuelo, padres e hijos, también hermanos, en lo cual esto pues genera un daño, digamos, en la otra persona o se generan agresiones de uno a otro ser humano. También a nivel mundial, pues este problema, digamos, de la violencia familiar es repetitivo, digamos, porque genera, digamos, una manipulación, genera una agresión, en lo cual eso, pues, se debe, digamos, controlar, ¿no? Muchas gracias, psicóloga Luz Mary. Bueno, también, me gustaría hacer la pregunta, de acuerdo a las leyes, a las normas que nos amparan, ¿no?, a todos los ciudadanos, para el abogado Miller, desde su punto de vista, usted, ¿qué es violencia familiar? Bueno, gracias, señorita Edith. Desde el punto de vista de la Constitución política, nos dice que la violencia familiar es la que va contra cualquier integrante de la familia. Asimismo, cualquier acción o conducta que le cause muerte o daño o algún sufrimiento, ya sea físico, sexual o psicológico, y que se conduce en el contexto de una relación de responsabilidad, también confianza de parte de un integrante u otro grupo de familia, y la cual está amparada por nuestra ley número
30364, que es la ley para prevenir o sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que también tiene su título, que es disposiciones sustantivas para la prevención y sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Interesante los enfoques que nos dan a conocer desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista de las leyes sobre qué es la violencia familiar, ¿no? Eh, Prosigo con el abogado Miller. Abogado, usted, ¿quiénes son, considera usted quiénes pueden ser víctimas potenciales de violencia familiar? ¿Quiénes usted cree que son el grupo que mayormente tiene casos recurrentes de violencia familiar? Para responder a la interrogante, pues diariamente se registran situaciones de violencia familiar, ¿no? Y suele tenerse el concepto equivocado que de algunas personas de que solamente se da la violencia, eh, por ejemplo, de un hombre que ejerce sobre la mujer o con la que tiene una relación o sus hijos. Si bien es cierto, la violencia familiar puede ser ejercida por el hombre sobre su cónyuge o pareja, o también podría ser a sus hijos, también es la violencia familiar se ejerce por otros miembros de la familia. Y Claro, la parte más afectada de esto se da mayormente en las mujeres y en ancianos que son maltratados tanto físicamente como sexualmente o psicológicamente. claro, abogado, como usted mismo lo menciona, pues tenemos la falsa creencia, ¿no? De que solamente las mujeres o los niños son los que perciben violencia dentro de su entorno familiar y lamentablemente no es así. También los hombres son muchas veces víctimas de violencia familiar, pero lo callan, ¿no? Por vergüenza, por cuestiones de qué dirá la sociedad, ya que siempre se nos ha dado esa imagen de que el hombre es inquebrantable, el hombre es invulnerable, y es muchas veces por esto que ellos callan, ¿no? Las situaciones que viven dentro de su hogar. Muchas gracias, abogado, por la respuesta, muy clara. Bueno, continuamos con las interrogantes a nuestros panelistas. Me refiero a lo que es la psicóloga ahorita, ¿no? Bueno, hemos escuchado en varias ocasiones, en varias oportunidades que dicen los padres, ¿no? Viene esto desde lo antiguo. Dicen de que, o sea, lo pego a mi hijo para que salga adelante o se esfuerce y estudie, ¿no? ¿Usted como psicóloga estaría de acuerdo a estas ideologías que tienen las personas en la forma de cómo están educando a sus hijos? Gracias, Edith. Pues bueno, como tú lo mencionas, dice que esto viene ya de conciencia desde antepasados. Desde mi punto de vista, pues eso no está bien porque, por ejemplo, a un niño lo estamos generando miedo, temor, desde que dices tú, pues para que lo eduque o lo enseñe, pues vamos a la agresión, ¿no? Ya sea verbal o física. Pues eso ya se debe dejar de lado. Debemos cambiar la mentalidad de que no en sí la agresión nos va a conllevar a algo positivo. Si yo agredo, pues esto va a mejorar. Eso lo generamos, digamos, un daño a los niños o a las personas, ya sea de, digamos, como un abuso mental o psicológico, que debemos tener conciencia, ¿no? Digamos, estos abusos psíquicos que no deben tener lugar ni nada de las personas, porque para eso hay campañas que se realizan, proyectos en sí para los niños, en lo cual nos dan charlas para tener conciencia y educarnos, ¿no? De que pues la agresión no nos lleva a nada bueno.
Claro, psicóloga, como usted menciona, ¿no? Menor lo que es el desarrollo cognitivo también, lo que, o sea, cuando lo castigan al niño, esto puede generar lo que es en los problemas académicos, a lo que es a largo plazo. También, o sea, uno con presiona al niño o castiga al niño, va a tener lo que es también el temor a lo que es el aprendizaje, va a tener los problemas de salud mental, como o sea, un niño se puede deprimir en la ansiedad, ¿no? Claro, tiene mucha razón, ¿no? También debemos cuidar no solamente nuestra salud física, sino también nuestra salud mental y emocional. Bueno, después de haber escuchado las respuestas de las psicólogas en cuanto a si está bien o no educar con violencia a nuestros hijos, pues ahora ya vimos el punto de vista de la psicología, ahora quiero preguntar yo desde el punto de vista de la sociología, señorita Shesira, ¿usted cree que está bien que nosotros hagamos uso de la violencia para educar a los hijos? Eh, Gracias por la pregunta. Bueno, para responder el interrogante, vamos a hablar, bueno, educar a los niños, niñas, adolescentes para que se autocontrolen y comporten adecuadamente. Es una parte integral de la disciplina en todas las culturas. Cuando las madres, los padres ponen límites a sus hijos e hijas, buscan fundamentalmente que dejen de hacer algo que consideran que no estaba bien. Independientemente de cómo lo haga, la mayoría de las personas adultas tienen la intención de educar a los niños, niñas, adolescentes a su cuidado. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de los padres, con demasiada frecuencia las personas para disciplinar se basan en el uso de la fuerza física o a la intimidación verbal. En muchos casos no es una decisión meditada, sino simplemente como consecuencia de los desbordes de los adultos por situaciones personales, junto a la falta de conocimiento de métodos para disciplinar que no utilicen la violencia. Cualquier adulto podría transformarse en una madre o padre violento si no encuentra formas de contener sus propias emociones de agresividad y desconoce otras prácticas alternativas de crianza sin violencia. Muchas gracias. Muy importante lo que nos menciona la socióloga, ¿no? Debemos tener entender que hay nuevas maneras, nuevos métodos de crianza, que, claro, si bien antes a las personas se les educaba de esa manera, ¿no? Si no hacían caso a los niños se les golpeaba, tenemos que entender que eso no es lo correcto. Ahora, como la socióloga, la psicóloga lo han mencionado, hay diferentes métodos y maneras que pueden ser mucho más saludables para la mentalidad del niño, pueden ser mucho mejor para poder educarlos. Bueno, muchas gracias, socióloga, por responder a nuestra pregunta. Bueno, ya escuchando todas las opiniones, ¿no?, sobre lo que es la violencia, creo que para nuestros oyentes ya lo queda un poco más claro que no debemos castigar a nuestros niños, ya que eso está, o sea, llevamos a una depresión al niño. Bueno, para continuar con las interrogantes, quisiera hacer la pregunta a la psicóloga. ¿En qué consiste más que todo lo que es la violencia familiar, psicoemocional o psicológica? Gracias, Edith. Bueno, para responder a tu pregunta en sí, ¿en qué consiste la violencia familiar y psicoemocional? Es el abuso mental, digamos, o psicológico que puede darse de diferentes formas, por ejemplo, generándole miedo a un niño, aterrorizando. Esta forma, pues, de abuso daña, digamos, lo que es forma psicológica, ¿no? Y pues, si, por ejemplo, también en personas adultas existe lo que es, digamos, la violencia, esto lo afecta, va generando pues agresiones, daños en lo que esas personas pues no se entienden, ¿no? Y eso pues se formaría estilo rutinas y en lo cual llegan agresiones o hasta la muerte general, ¿no?
Muchas gracias, psicóloga Luzmeri. Bueno, para complementar un poco, ¿no?, a lo que usted nos dice sobre este tipo de violencia. Bueno, esto viene a ser, o sea, lo que ejerce, ¿no?, una persona sobre la otra. O sea, más que todo se ve en los noviazgos, cuando tu pareja te chantajea, o sea, o te hace una burla. Para ellos como si que es algo, una diversión, ¿no? Pero si lo vemos del lado de la violencia, llega a ser diferente. Entonces, para esto debemos tener bien en cuenta de que no es de repente un juego que te hacen, o ya si te peñizcan, no, ya es porque es un peñisquito, no, es una broma que nos estamos haciendo, un juego, pero en realidad no llega a ser eso, sino viene a ser una violencia, ¿no? Claro, tiene mucha razón la psicóloga y la colega Edith, pero nosotros solamente, tanto nosotros como los oyentes en general, conocemos más lo que es la violencia psicológica, que nos acaba de explicar, y la violencia física. Pero también muchos ignoran que existe otro tipo de violencia, la violencia patrimonial y económica. Abogado Miller, ¿en qué consiste la violencia familiar, patrimonial y económica? ¿Qué nos podría decir? Bueno, en la violencia familiar, eh, cuando se habla del término familia, no solo se refiere a la violencia de tipo física, sino también de tipo psicológica o sexual o económica o patrimonial. Esta violencia causa en sus víctimas daños psicológicos que lesionan su autoestima, su integridad física, psicológica, sexual o moral. Es decir, en la parte matrimonial, hay muchos casos en que el hombre agrede, ya sea por no controlar celos, eh, impulsos que tiene porque la mujer no puede cumplir con sus expectativas. También los hechos de violencia familiar en muchas ocasiones no son denunciados por vergüenza o amenazas, miedo o desconocimiento como y dónde se pueden denunciar. Para esto tenemos el decreto número 902, la cual es la Asamblea Legislativa de la República del Salvador, que la Constitución de la República en su artículo 32 reconoce a la familia como base fundamental de la sociedad y y el Estado está en la obligación de dictar la legislación necesaria para su protección y crear los órganos y servicios apropiados para su integración, asimismo el bienestar, desarrollo, tanto social, cultural y económico. Muchas gracias, abogado Miller. Claro, como usted mismo lo menciona, ¿no? En el ámbito familiar, usted que es abogado ha visto que en los casos de divorcio es donde más se presenta la violencia familiar, patrimonial y económica. ¿Por qué lo digo? Porque usted que es entendido en la materia me debe dar la razón de que ahí es donde más se ve de que el hombre trata de chantajear de manera económica a la mujer, ¿no? Cuando una mujer es independiente económicamente, el hombre trata de ejercer poder sobre ella y cuando no lo es, mucho peor.
porque si la mujer no tiene manera de solventar sus gastos económicos, pues el hombre es como que la chantajea, ¿no? Le dice, si tú me dejas, te dejo de suministrar dinero y cosas así. Y claro, ¿no? Eso está muy mal y eso también es considerado violencia. A pesar de que no se hable mucho de este tema, es muy importante y creo que se debería dar mayor importancia. Bueno, ahora continuamos con la siguiente pregunta, colega Marisol. Bueno, muchas gracias, colega. Ahora vendría la pregunta hacia el abogado Miller también, ¿no? Seguimos con él, ya que el tema está muy interesante sobre la violencia. Sería, ¿qué sanciones tendríamos contra las personas que hacen violencia, no tanto como para la mujer como para el varón, ya que hoy en día nadie está despercibido por una violencia? Bueno, para responder a la pregunta, la ley que sanciona la violencia familiar, ya sea de tipo física, psicológica, sexual, está en la ley 30364, que es la ley que norma la promovida y es promovida por el Estado peruano con el fin de prevenir, erradicar y sancionar toda violencia contra las mujeres por su condición de tales y contra contra los integrantes del grupo familiar, producida en el ámbito público o privado. La pena privativa de libertad no es menor de 15 años ni mayor de 25. Por ejemplo, en los casos de que la gente es familiar de la víctima hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Muchas gracias, abogado, por su comentario, su respuesta, ¿no? Ante cuál es la ley que le ampara a la persona que es violentada, ya que si una persona es violentada, ya sea la mujer o el varón, debemos denunciar, ¿no? Y no quedarnos callados, porque si nos quedamos callados, la violencia va a seguir, va a continuar, y eso es lo que menos queremos en nuestro país. Adelante, colega Jocelyn, con la siguiente pregunta. Bueno, sí, muy importante lo que nos comentaba sobre las sanciones, ¿no? Que se aplicarían. Y yo creo que, bueno, como un punto de vista personal, creo que estas sanciones deberían ser un poco más severas porque, claro, a pesar de que hay leyes que amparan tanto a la mujer, al hombre, a los niños, todo ese núcleo familiar, creo que deberían haber sanciones mucho más severas, ya que, pues, como ya lo mencionaban anteriormente, los niños y los adultos mayores son los que tienen una mayor incidencia en violencia familiar. Y lamentablemente ellos son los más vulnerables, ¿no? Y los que menos atención tienen dentro de la familia y a los que menos consideración se les toma. Dentro de todo este ámbito de las leyes, de qué podemos hacer, le quiero preguntar a la trabajadora social, la señorita Mónica Vázquez Leiva, si una persona es víctima de violencia familiar, ¿a dónde puede acudir para que pueda recibir el apoyo que se merece? Bien, primero la víctima debe visitar la comisaría de familia de su localidad, si se trata no de una comunidad o un distrito donde están alejados. Entonces ahí debe ir y debe describir la situación para que un profesional le pueda dar asesoría y, de ser necesario, aplique medidas inmediatas para proteger a la víctima, ya que a veces puede estar en peligro de su vida, ¿no? También puede ir a la fiscalía
al Centro de Atención Penal Integral o Juzgado de Civil Municipal. También están las líneas gratuitas como el número 911, es una de las vías para recibir llamadas, para atender emergencias relacionadas a distintos tipos de violencia, como son los abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar. También está la línea 100, que es un servicio gratuito donde brindan información, orientación, consejería y soporte emocional que ayudará si ha sido afectado o afectada en hechos de violencia familiar o sexual y, bueno, en algunos casos de maltrato en su entorno. Muchas gracias, señorita trabajadora social. Claro, es muy importante, ¿no?, que nosotros y nuestros oyentes conozcan cuáles son las líneas de apoyo, cuál es el procedimiento que debemos seguir si queremos pedir ayuda en caso de ser víctimas de violencia familiar, o también si conocemos a alguien que sospechamos o que nos da indicios de que es víctima de violencia familiar y que tal vez por temor, por miedo o vergüenza lo calla y no lo denuncia. Bueno, para ya estamos llegando al final de nuestro programa. Quería preguntar si alguno de ustedes tiene algo que acotar, algún comentario. Sí, Jocelyn. Bueno, para finalizar, ha estado entretenido el programa, entendible como escuchamos a los diferentes colegas. Pues si somos víctimas, digamos, de alguna violencia, sabemos y conocemos, no nos callemos, denunciemos, demos a conocer, ¿no? Y quizás, como dicen, por vergüenza, temor, no lo realizan, pues evitemos eso. Evitemos todos, digamos, el feminicidio, evitemos más muertes, ya sea de varones y de mujeres. Muchas gracias, psicóloga. Claro, tiene mucha razón. Y bueno, esperando de que les haya gustado el programa de hoy, esperando de que se lleven un poquito de aprendizaje, de cuenta de qué es la violencia familiar, de que quizás no abarca, como muchos creemos, solamente los gritos, los insultos o los golpes, sino que va más allá de eso. Esperando también de que este programa se haya realizado de una manera que haya resultado entendible para todos los oyentes. Bueno, sin nada más que agregar de mi parte, gracias a los especialistas por haber aceptado nuestra invitación, por haber venido a hablar sobre este tema que es muy importante. Y de mi parte sería todo por el programa de hoy. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Bueno, claro, ¿no? Ya estamos llegando a la parte final, como dice la colega Jocelyn. Por eso, usted oyente que nos escucha en esta noche, si es que está sufriendo de alguna violencia, ya sea psicológica, física, vaya y denuncie. No se quede callado. Bueno, lamentamos tener que despedirnos, no sin antes decirles gracias por escucharnos en estas horas nuestro programa. Bueno, será hasta la próxima. Y muchas gracias a los panelistas. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y gracias a todos los oyentes.